Bien, la conciencia. A MIT posee dos significados de conciencia. El primero nos menciona que es aquello a lo cual solo el actor tiene acceso. Pero este significado es muy subjetivo, muy ambiguo, así que el mismo MIT no hace mucho hincapié en ello, sino que en el siguiente. En el siguiente significado nos dice que se implica la inteligencia reflexiva. ¿Qué quiere decir inteligencia reflexiva? Bueno, cuando el ser humano se toma un tiempo para actuar, para organizar sus ideas, analizar la situación, está reflexionando, está realizando una inteligencia reflexiva. A eso denota esta parte, ¿no? Otro punto es que es un proceso social. Siempre suele decir que la mayoría de sus conceptos son procesos sociales porque la sociedad influye, o claro, influye en la conciencia o en el desarrollo de la conciencia de un individuo. Ah, no está ubicado en el cerebro, ¿no? Hay muchos analistas que mencionan que la conciencia es netamente individual y que la persona lo posee en el cerebro bueno, en la parte cerebral, digamos. Y Smith dice, no, la conciencia también se realiza mediante procesos de interacción social. Y además dice que esto se debe a que la conciencia es funcional y no sustantiva. Eso quiere decir de que más que determinar qué es la conciencia, deberíamos primero saber para qué sirve la conciencia. Mead se empeña en aclarar que las imágenes mentales de los individuos son producto del medio. Bueno, la conciencia, al igual que la mente, utiliza imágenes mentales y Mead nos menciona que el medio que nos rodea, puede ser medio físico o medio social, influye en el desarrollo de las mismas, ¿no? En este caso de la conciencia. Por ejemplo, podemos imaginarnos mentalmente la imagen de un árbol y el árbol. ¿Y por qué lo podemos imaginar? Porque hemos experimentado con un árbol, hemos visto un árbol, lo hemos palpado, sabemos cuál es su forma. A eso quiere decir el medio físico, ¿no? Y cuando nos menciona del medio social, por ejemplo, la idea o la imagen de un extraterrestre, por ejemplo, nadie lo ha visto. Nosotros no hemos visto un extraterrestre, aún no sé si existirán, bueno, pero no lo hemos visto. Pero tenemos una imagen clara de cómo es un extraterrestre. Y ello se debe principalmente a que la sociedad determina, ¿no? Cómo es, cuál es su forma, cuál es su color, etcétera, etcétera. Y nos influencia, ¿no? Con esa información. Bueno, siguiente diapositiva, por favor. Bueno, el significado. Mier rechaza la idea de que el significado sea un fenómeno psíquico o una idea. Dice que el significado también no solamente es individual, ¿no? Como lo es la conciencia, sino que también mediante una interacción social, el individuo puede crear un significado de algo. Por ejemplo, a mí dice que cuando dos personas se encuentran, una persona, digamos, expresa un símbolo, la otra persona al momento de recibirlo, de recepcionar ese símbolo, cuando la segunda persona sabe qué significa ese símbolo, en todo ese proceso se le llama significado, ¿no? No es solamente de una sola persona, sino que es una interacción social. El significado de un gesto puede considerarse como la capacidad de predecir. A ver, cuando, por ejemplo, tú estás por la calle y conoces a alguien y le estiras el brazo de esta manera, tú tienes o tú predices que la persona hará lo mismo, ¿no? Te saludará, por ejemplo, ¿no? Y a eso se refiere justamente esta parte, dice predecir la conducta probable. ¿Por qué dice probable? Porque quizá no lo haga, pero es muy probablemente que sí. El otro punto es que el significado se hace consciente solo cuando va asociado a símbolos. Efectivamente, el ser humano es consciente de que un símbolo significa algo. No es como el animal, por ejemplo, que no es del todo consciente de que un gesto significa eso, sino que más bien lo actúa mm, por instinto, ¿no? Siguiente diapositiva. La mente es un proceso, una cosa, ojo ahí. Y es una conversación interna con uno mismo, casi parecido a lo
a lo de la inteligencia, el siguiente punto es que no se encuentra dentro del individuo, ¿no? Como todos casi los conceptos de MIT, se requiere una interacción social primero para crear a la mente de un individuo, sino que es un fenómeno social, justamente. Se define en términos funcionales más que sustantivos. Como ya vimos anteriormente, ahora también con la mente, más que qué es la mente, deberíamos empeñarnos en designar para qué sirve. Y justamente Mill nos dice que la mente está implicada en los procesos orientados a la resolución de problemas, es decir, que la mente sirve para la solución de problemas. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, el self. El self, Mead, digamos que, digamos que designa muchos conceptos y trata de darle muchas características. Es muy explícito en eso. Y nos menciona que el self, en primera, es la capacidad del individuo de ser tanto objeto como sujeto a la vez. Eso quiere decir que el individuo es consciente de que es un sujeto, ¿no? Es un individuo, pero también se ve como un objeto social, como un elemento dentro de una sociedad. Además, el siguiente punto dice que el ser presupone un proceso social, la comunicación humana. O sea que sin comunicación humana no puede existir ser. El tercer punto es que el ser es un proceso mental. A pesar de que posea influencias de afuera, de la sociedad, todo ocurre dentro de la mente de la persona. El otro punto es que el mecanismo general para el desarrollo del ser es la reflexión. Eso quiere decir, bueno, eso lo vamos a explicar con el siguiente punto también. La condición del ser es la capacidad de los individuos para evaluarse a sí mismos. ¿Y cómo se evalúan? Bueno, mediante la reflexión. Cuando el individuo se evalúa a sí mismo, no se evalúa desde un punto de vista propio, desde su visión, sino que utiliza a otra persona mentalmente, ¿eh? Utiliza a la otra persona como juez o como juzgador en este caso. Mejor dicho, se pone en el lugar de la otra persona. Cuando tú estás conversando con alguien, por ejemplo, tú mentalmente dices, ¿qué es lo que pensará esta persona de mí, no? Dirá que soy responsable, o quizá no lo soy, que soy una buena persona, o capaz no. Y respecto a ello, en ti, en tu interior, generará un sentimiento. Por ejemplo, si son características positivas, generará. Pues. Bueno, el otro punto que toca a mí acerca del self es que me sitúa la génesis del self en dos etapas del desarrollo infantil. La etapa del juego, que nos dice que, a ver, en la etapa del juego el niño juega a ser otro, juega a ponerse en el rol de otra persona. Por ejemplo, el juego del padre, ¿no? En el cual el niño actúa como si fuera un padre. Tiene que pensar como el padre y por ende actuar como él. Pero en este juego no, digamos que el niño no tiene una noción de organización, no sabe que él es parte de un equipo, de una agrupación. Sin embargo, en la siguiente etapa, en la etapa del deporte, el chico o el niño ya tiene una noción de organización, algo generalizado. Por ejemplo, cuando juegan fútbol, el niño sabe que él es un jugador que pertenece a un equipo, a un todo. No sé si me deja entender. Y además de ello, puede interactuar o bueno, puede cambiar roles con otras personas. Por ejemplo, si tú eres un defensa o juegas de defensa, eh, cuando, cuando estás cerca del arco rival y tienes la pelota, vas a actuar como si fueras un delantero, vas a querer meter el gol. O por ejemplo, si es que el portero de tu equipo ha sido expulsado por roja y se han hecho todos los cambios que la ley puede, digamos, o que así se designa, ¿no? Ya se han hecho los tres cambios y no hay un portero en arco. Por ejemplo, uno de los jugadores o tú puedes ir y puedes hacer la faceta de arquero. A eso se refiere Mid en sí. Bueno, el otro punto es que hace que el individuo sea más eficiente para una sociedad. Claro, si el self es un juicio, si yo me pongo en la piel de otra persona para juzgarme, obviamente para que ese juicio sea positivo, yo tengo que hacer cosas positivas para que la persona pueda hablar, bueno, ¿no? O adjetivarme de una buena manera. Y el último punto es que Mead identifica dos fases del self.
El primero, el yo, y el segundo es el mí. El yo es una respuesta inmediata de un individuo a otro. También Mí nos menciona de que en el yo se encuentran los valores y que una persona que domina el yo eh, es un líder, ¿no? Los líderes históricos, perdón, han dominado el yo. Y en cambio, el mí es un conjunto de actitudes organizadas de los demás que uno asume, de los demás, de la sociedad. La sociedad nos influye, ¿no? Nos enseña actitudes que nosotros vamos a recibir porque nosotros queremos adaptarnos a esa sociedad, vamos a hablarnos a ella, así que vamos a recibir y vamos a actuar mediante esas actitudes que nos han dado. Además dice que la persona que está dominada por el mí es muy conformista, dice Mead. Bueno, pasemos a la siguiente diapositiva, por favor. La sociedad. Bueno, para mí, la sociedad es un proceso social que precede tanto a la mente como al self. Es decir, para que exista self, la mente, como ya lo hemos mencionado, necesita existir primero, la sociedad. El siguiente punto, la sociedad es el conjunto organizado de respuestas que adopta la persona en la forma de mí, ¿no? Y el tercer punto es toda la comunidad actúa hacia el individuo. Acá podemos ver un contraste. El interaccionismo, bueno, el funcional, el estructural funcional que vimos el módulo pasado, nos decía de que es el individuo el que actúa en base a la comunidad, ¿no? Actúa para la comunidad. Pero Mill no cree eso. Piensa que la sociedad es la que debe actuar. Además, Mill conceptualiza dos puntos macrosociológicos, puede llamarse así, como es la institución y la educación. La institución Mill nos dice que es, o lo entendía como el producto de una reacción idéntica por parte de toda la comunidad, ojo. Y la educación lo entendía como el proceso mediante el cual los hábitos comunes de una sociedad se internalizan dentro del actor, ¿no? O sea, es la herramienta por la cual la sociedad internaliza a sus actitudes que ya hemos hablado hacia el individuo. Por último, cabe destacar esta parte. A pesar de implementar las ideas de institución y educación, puede dar en la hora de MIT un mayor estudio al enfoque micro y una déficit en cuanto a lo macro, ¿no? No obstante, MIT realiza una perspectiva en la cual podemos percibir su distanciamiento de la teoría funcional estructural. Ojo, MIT no dice que la sociedad no es un conjunto estructural de elementos, ¿ah? En ningún momento lo niega. Pero MIT nos dice que el todo, o sea, la sociedad, es algo más que la suma de sus partes. Bueno, llegando a este punto, voy a darle el pase a mi compañera Yomara para que continúe con esta exposición. Buenas tardes con todos. Mi nombre es Yomara Tamara Arenas y el día de hoy voy a continuar con la exposición. Bien, me ha tocado hablar sobre el capítulo número 4, principios básicos y categorías relevantes. Principios básicos de la teoría del interaccionismo simbólico. Para detallar un poco, el núcleo de este capítulo, el capítulo número 4, es nuestro análisis de los principios básicos de la teoría de la interacción simbólica. Nos resulta fácil describir los términos generales de la teoría, porque, como Paul Rock señala, presenta una ambigüedad deliberadamente construida y se resiste a la sistematización. Tenemos 7 principios básicos. El primero es, a diferencia de los animales inferiores, los seres humanos están dotados de capacidad de pensamiento. Un ejemplo de ello son los poríferos o los moluscos, los seres unicelulares. Tenemos la capacidad de pensamiento modelada por la interacción social. ¿A esto qué se refiere? Que nosotros, al relacionarnos con más personas, el individuo cuando está en una interacción, su capacidad de pensamiento va a cambiar. Depende con las personas que se va juntando o interaccionando.
La interacción social, las personas aprenden los significados y los símbolos que les permiten ejercer su capacidad de pensamiento distintivamente humano. El cuarto, los significados y los símbolos permiten a las personas actuar e interactuar de una manera distintivamente humana. ¿A qué se refiere esto? Cuando nosotros vamos creciendo, nos vamos llenando de conocimientos acerca de nuestra realidad y nuestro actuar se va a ir amoldeando según la sociedad que vamos a la sociedad que vamos a ir viviendo. Las personas son capaces de modificar o alterar los significados y símbolos, así como una cosa puede significar acá en otro país o en otra región de nuestro país puede significar otra cosa. Las personas son capaces de introducir estas modificaciones y alteraciones. Las pautas entretejidas de acción e interacción constituyen los grupos y las sociedades. Bien, algunos interaccionistas simbólicos consideran los siguientes principios básicos de la teoría. La capacidad de pensamiento. Número 1. El supuesto de que los seres humanos poseen la capacidad de pensar, la diferencia, el interaccionismo simbólico de sus raíces conductistas. Este supuesto también proporciona la base para la orientación teórica del interaccionismo simbólico. El número 2, donde nos detalla el pensamiento e interacción, las personas están dotadas de una capacidad general del pensamiento. Esa capacidad se configura y se refina mediante el proceso de interacción social. El tercero, el aprendizaje de significados y símbolos. Aquí nos menciona que los interaccionistas simbólicos suelen asignar, siguiendo a Mead, un significado de causal a la interacción social. Así que el significado no se deriva de los procesos mentales, sino del proceso de la interacción. El número 4 es la acción e interacción. En la acción e interacción lo que puedo mencionar es que el interés central de los interaccionistas simbólicos se sitúa en la influencia de los significados y los símbolos sobre la acción y la interacción humana. La elección, debido a que la gran parte de la capacidad para manejar los significados y los símbolos, las personas, a diferencia de los seres animales, son inferiores. Pueden hacer elecciones entre las acciones que van a emprender. ¿A qué se refiere de todo eso? Que las personas actúan por razón, en cambio, los animales actúan por instinto, y eso nos da una capacidad de elección más, de una capacidad de elección más, ¿cómo podría decirlo? Una capacidad de elección mejor. El self, como ya lo ha venido detallando mi compañero, hizo hincapié en ese punto, lo que yo puedo aportar es que el self es un concepto de suma importancia para los interaccionistas simbólicos. De hecho, Rock afirma que el self constituye el centro del esquema intelectual de los interaccionistas. Es por eso que le hemos tocado varias veces a lo largo de la exposición. Continuando, Erving Goffman. Bien, ¿quién es Erving Goffman? Él nos mencionó que la concepción del self está en la deuda con las ideas de Mead. Es decir, en su obra más destacada del self, nos dice que uno de los interaccionistas simbólicos más interesantes, la concepción de Goffman del self, está en la deuda con las ideas de Mead, en particular con su análisis de la tensión entre el yo, el self espontáneo y el mí, la dramaturgia social. Él también nos habla sobre, y hizo un gran aporte sobre la dramaturgia social. La concepción de Goffman del self se deriva de su enfoque dramatúrgico. Para Goffman, como para Mead, para la mayoría de los interaccionistas simbólicos, el self significaba la concepción, el self significaba, o bueno, se derivaba de su enfoque dramatúrgico.
para Goffman como para Mead y la mayoría de los interaccionistas simbólicos. El self no es algo orgánico que tenga una ubicación específica. La manipulación de las impresiones. Goffman termina la presentación, la persona en la vida cotidiana, con una reflexión adicional sobre el arte de manejar las impresiones. Es decir, la manipulación de las impresiones se orienta a impedir una serie de acciones inesperadas, como gestos espontáneos, intrusiones inoportunas y pasos en falso, así como las acciones deliberadas como hacer una escena. Los principios metodológicos. Los principios metodológicos, según Blumer, bueno, él hizo un gran aporte también sobre este tema. Los sociólogos deben esforzarse constantemente por desarrollar modelos para su estudio. Es por eso que hemos creído conveniente mencionarlo, ya que nosotros como sociólogos tenemos que aportar e influir sobre la sociedad con nuestras futuras investigaciones y no solamente dejarnos guiar por el medio. Bien, las conclusiones que hemos llegado como equipo son las siguientes. En lo esencial, la teoría de Mead asignaba primacía y prioridad al mundo social. La conciencia, la mente, el self, etc., emergen del mundo social y la unidad básica de su teoría social es el acto. Desde el punto de vista de Mead, los procesos mentales se derivan de su proceso social y no están ubicados en el cerebro. El self surge del proceso social. Estas son las referencias bibliográficas. La mayoría de información la hemos sacado del libro de Teoría Sociológica Contemporánea de George Ritzer. Y para ir culminando, gracias